Shalom, queridos Habrim y Habarot, bienvenidos a nuestro estudio en el mes de Elul, estudiando Shmona Perakim, antes de comenzar con Pirkei Avot, y comenzamos el octavo y último capítulo de la obra ética del Rambam, que funciona como una introducción a su perush, a su interpretación de Masejet Avot, que vamos también a estudiar junto con Pirkei Avot, y siempre pues estudiar el Rambam es de gran provecho. Y אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון. Es imposible que una persona nazca con un vicio o con una virtud ya encarnada. Nadie nace bueno, nadie nace malo. Esta es la creencia de tabula rasa, esta es la creencia judía. Nuestros rabinos de bendita memoria dijeron que una persona debe comenzar todos los días, apenas se despierte, apenas entra en conciencia, diciendo Elohai neshama shenatata bi tehora hi. Mi Dios, el alma que me diste es pura. Viene directamente de Dios, es tabula rasa. Esta es una creencia central del judaísmo y, en mi opinión, una de las más atractivas. כמו שאי אפשר שיוולד האדם בטבע בעל מלאכה או מן המלאכות. Del mismo modo que nadie nace aprendido, nadie nace mecánico, nadie sabe sabiendo tocar el ukelele, nadie sabe hacer cirugía, apenas nacen. Los vicios y las virtudes, tanto morales como intelectuales, como todos los conocimientos, son algo aprendido y practicado. אבל אפשר שיוולד בטבע מוכן למעלה או לחיסרון, בהיות פעולותיו יותר קלות עליו מפעולות זולתה. El Rambam aquí va a hacer una distinción importante. Dice, lo que sí es posible es que una persona tenga una disposición natural para una virtud o para un vicio, siendo que ciertas acciones serán más fáciles para realizar que otras. Esto lo sabemos hoy y sabemos hoy por qué. Sabemos parte del por qué. Es cuestiones genéticas. Hay gente que nace con una gran inteligencia, hay gente que nace con diferentes talentos musicales, artísticos, atléticos, y ciertas acciones son más fáciles, pero tienen por genética, es decir, por predisposición natural, hay una facilidad para ciertas acciones, algunas de ellas viciosas, algunas de ellas virtuosas. Eso es lo que hay. El Rambam, por supuesto, no conocía la genética y nos va a ofrecer en su lenguaje, y quiero rápidamente presentar esto. El Rambam está hablando en el lenguaje de la ciencia de su tiempo. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña aclaración, que yo no puedo aguantarme las ganas de torturar a la gente con mi arte. En la antigüedad, el modelo médico, esto es centrado por Galeno, me corrige el doctor Ortiz o el doctor Ayón si me equivoco, donde había 4 ejes: seco, húmedo, cálido y frío, correspondiente a los 4 elementos, ¿cierto? Los 4 elementos de la antigüedad se situaban en las intersecciones de estas características, ¿cierto? Algo que es frío y húmedo es el agua, algo que es frío y seco es la tierra, algo que es seco y cálido es el aire, que es el fuego, y algo que es cálido y húmedo es el aire. Ok, aire, agua, tierra, fuego. Y estas 4 energías, estas 4 directrices, afectaban a las personas de manera diferente, y esto es dado a la teoría de los humores, que cada una de estas cualidades
era porque había gente que era más flemática o más sanguínea, es decir, que tenían un tipo de humor, un tipo de fluido en su cuerpo que predominaba, y esto les daba un cierto carácter no solo de comportamiento, ¿cierto? La gente flemática, hasta el día de hoy, de cierto modo, utilizamos algunas de estas comparaciones. Alguien flemático es alguien reservado, frío, ¿cierto? Cerebral. Todo esto viene de la teoría de los cuatro humores. Y el Rambam lo que va a estar diciendo es, hay gente que ciertas cosas le quedan más fáciles que otras, y esto lo puede llevar a virtud o a vicio. Ok, entonces aquí vamos a comenzar a hablar del clima interno, mezagó, es decir, sus fluidos internos. Así es que se imaginaba la medicina del siglo XII, cómo funcionaba el ser humano. Hoy sabemos que muchas de estas teorías están equivocadas, pero de cierto modo podemos establecer el punto del Rambam, el punto filosófico del Rambam sigue siendo lo mismo. Hoy nosotros podríamos decir, no, es que mi genética me predispone a X y Y comportamiento. Vamos a ver que el Rambam está en desacuerdo con eso. Ok. Tenemos un ser humano cuyos humores internos tienden hacia la sequedad. Una persona con un clima interno seco, pensaban en la antigüedad, facilitaba la sequedad del cerebro, de cierto modo, hacía que la persona pudiera recordar mejor, es decir, tuviera habilidades intelectuales más avanzadas, pudiera aprender más fácil, que una persona que tenga más humedad en su cuerpo. Baal laja levana Rav halachut bamoach. Tiene demasiados humores, demasiada humedad en el cerebro. Pero esta persona, aval im yonaha isha hu hamuchan bemizgo el zot hama'ala. Si la persona con habilidades naturales, con predisposición genética, no hace nada, no practica nada, no aprende nada, aquí limud, ese es el centro, no desarrolla sus habilidades, esta persona con sus habilidades intelectuales naturales privilegiadas, no va a avanzar, no va a dejar de ser ignorante si no las aplica. De la mismo modo, una persona con este humor interno húmedo, que es más difícil para ellos aprender, si la persona se dedica y se esfuerza, va a aprender con más dificultad que la otra persona, pero va a aprender. Y del mismo modo encontramos gente que tiene sus humores internos más calientes. Esta persona será valerosa, será arrojado, será colérico. ¿Cierto? La cólera es un fluido. Alguien colérico es alguien que tiene cólera. No cólera la enfermedad, es otra cosa. Ratzalomar, Mujal Gvura, Veim Yelmiduhu Agvura y Egibor Bimhera. Es alguien que por naturaleza es arrojado. Si esta persona es entrenado, va a ser valiente con facilidad. Una persona con un corazón más frío, que tiende al lado de la circunspección o del miedo, la excesiva preocupación.
si esta persona se le entrena a ser cobarde, esta naturaleza va a hacer mella rápidamente. ומכוון בו הגבורה לא ישוב גיבור רק בקושי גדול, אבל ישוב כשהרגילהו בלא ספק. Pero si esta persona, aún con el condicionamiento genético, con el condicionamiento médico, interno, intrínseco, nato, no tiene, se entrena, va a lograr poder ser valiente, va a poder lograr controlar su naturaleza. ¿Ok? Entonces, este es el primera parte del Rambam. Y miren para dónde yo va a llevar este argumento del Rambam, porque no creo que se le esperaran. ואומנם ביארתי לך זה שלא תחשוב השיגעונות אשר ישקרו חכמי הכוכבים. Para que no pienses las locuras, shigyonot, con las que mienten los astrólogos. ¿Ok? אמיתיות כשיקשבו שמולד אדם יסמוכו בעל מעלה ובעל חיסרון. Que creen que una persona nace irreversiblemente virtuoso o vicioso. ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח, y que esta persona inevitablemente va a acabar siendo vicioso o virtuoso. ¿Ok? Esto en filosofía se llama determinismo. Determinismo es la doctrina que dice que no hay libertad. Hay muchos tipos de determinismo. Hoy en día hay mucho determinismo, por ejemplo, genético. La gente dice, no, es que mi genética me lleva a hacer esto y esto y esto y esto. No puedo. Ese es un argumento de determinismo genético. Hay gente que dice hay determinismo social. Una persona que crece en ciertas condiciones adversas va a tener comportamiento vicioso. Una persona que es apoyada, que es protegida, que es criada en un ambiente mejor, va a tener un mejor comportamiento. O sea, todas estas son teorías muy amplias y muy difíciles de probar, y en este caso es determinismo astrológico, que no es muy diferente al determinismo religioso que tiene mucha gente. Esta creencia en un destino religioso, ya sea marcado por un sistema cósmico, como las estrellas, o un sistema espiritual como Sefirot, o no, es que tu alma viene de esta parte del árbol de la vida y por lo tanto tú vas a tener estos vicios y estos otros vicios. O sea, la misma crítica del Rambam no solo puede ser dirigida de una manera muy eficaz en contra del determinismo astrológico, que era esto era aceptado por todas las personas de su época, judías y no judías. Entre los defensores más acérrimos del determinismo astrológico encontramos judíos y practicantes de la astrología en la Edad Media. El único que verdaderamente tenía una oposición fuerte era el Rambam, porque el Rambam veía que si yo tengo determinismo astrológico, no tengo libertad. Omnam, ani yodea, no obstante, yo sé, shehadabar hamuskam alav metorateinu, que en esto es un lugar donde tanto nuestra Torah, ve filosofía Yaván y la filosofía griega coinciden. כמו שעמיתתיהו טענות האמת שפעולות האדם כולם מוסרות לו אין מכריע עליו בהם. Aquí el Rambam se va a apoyar en la filosofía griega y en la psicología de la filosofía griega para defender el libre albedrío. La humanidad es libre de elección. ולא מביא אותו זולת עצמו כלל יתהו לצד מעלה או לצד חיסרון. Solo la voluntad propia, y sí hay muchas influencias externas, pero solamente es a través de la acción del individuo
que puede llegar a tener una virtud o un vicio. אלא אם יהיה הכנה מסגית לבד, כמו שביארנו שיקל לא בעניין או יכבד. Lo único que hay, nos dice, es una cierta predisposición a que ciertas acciones sean fáciles y ciertas acciones sean difíciles, pero eso no es una compulsión, eso no es un determinismo. Aval sheyit hayev o yenimna ein ze klal, pero que algo vincule de manera obligatoria a la persona a tener un comportamiento X o Y o lo prevenga de ello, esto no es cierto, esto es en ze klal, esto no sucede. Y creo que este es un muy buen momento para dejar al Rambam y para continuar con nuestra tefila.